Ahora vamos a crear una base de datos con nuestro ejemplo universidades. Aquí ya estoy en Axis, pero digamos que la vamos a abrir nueva, le digo nuevo, base de datos de escritorio en blanco, y aquí me pregunta qué nombre le voy a poner, entonces yo le voy a decir que se llama universidades y le doy crear. Entonces al entrar aquí a la creación de mi base de datos en Access, pues él ya inicia con crearme una tabla. Aquí tenemos que poner cuidado porque recuerden que estamos creando es el esquema, los atributos, no guardando datos. Él aquí me muestra cómo crear los atributos aquí en esta parte, o sea el ID y la llave, y aquí puedo agregar otro atributo, pero para él estos son datos. Entonces aquí yo voy a guardar, recordemos que datos es por ejemplo la palabra ingeniería, agroindustrial, industrial, ¿sí? Los datos que ya voy a guardar dentro de mis atributos. Mis atributos son estos de aquí arriba. Entonces, que nos quede muy claro, miremoslo en un archivo Excel cómo queda nuestra base de datos universidad. Podemos en un archivo Excel representarla con que las diferentes hojas y los nombres de las hojas son nuestras tablas de la base de datos. Y las columnas que ponemos allí son, ¿sí? Miremoslo aquí, estas columnas son nuestros atributos, entonces el programa tengo atributos. Miren que no tengo aquí ningún dato. Si pongo aquí un código de programa, un nombre, por ejemplo, ingeniería industrial, el código 720, el nombre industrial, la facultad 01, eso ya serían datos. Este es nuestro esquema. Tenemos el curso con ID curso, nombre, ID programa, semestre, esquema. Entonces esto que estamos representando aquí en Excel es lo que estamos mostrando allí en la base de datos. Estas hojas como tablas y esto que tenemos aquí arriba como atributos. Tengámoslo claro. Entonces, aquí estos serían datos y estos serían mis atributos. Entonces, para empezar a crear, yo prefiero que lo veamos a través de algo que se llama vista diseño y allí podemos empezar a crearle todos los atributos a nuestras tablas. Entonces vamos a crear la tabla facultad, la tabla programa, curso, estudiante, las que vimos ahora en nuestro ejemplo. Entonces vamos a abrir la tabla, a crear esta tabla, entonces le decimos ver, vista diseño. Ahí nos pide qué nombre le vamos a dar a la tabla, le voy a poner mayúscula, entonces le voy a poner facultad y vamos a empezar a crear nuestra tabla. Él ya me propone la llave ID, entonces le voy a decir ID facultad y tenemos que decirle cuál es el tipo de datos de esta facultad. Entonces nos permite diferentes tipos de datos: texto corto, texto largo, número, fecha, formato de fecha y hora, de moneda, autonumerado. Autonumerado es cuando queremos poner un código que sea 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y no queremos estar pendientes de seguir el consecutivo, sino que el sistema no lo sigue. Es autonumerado. Si no, cuando la respuesta es solo si no, podemos hacer hipervínculos, datos adjuntos o hacer un campo calculado, por ejemplo, que necesitamos el total de las ventas, entonces la cantidad por el precio, para garantizar que siempre sea ese resultado. Entonces allí tendríamos el campo calculado. Aquí el ID de la facultad, como no tenemos como claro como qué código poner, recordemos que las codificaciones pues las empresas las hacen o cuando uno define codificaciones pues tiene que mirar cómo la va a trabajar, qué estudio, qué tipo de código va a utilizar, por qué, de qué tamaño, ese tipo de cosas. Aquí como estamos haciendo un ejemplo, entonces vamos a poner unos datos sencillos. Digamos que el ID de la facultad es autonumerado porque lo queremos 1, 2, 3, 4, 5. El nombre de la facultad ya está como llave. Esta llavecita, si quiero quitar, queda clave principal. Y miren que nos dice indexados sí sin duplicados. ¿Por qué? Pues porque es nuestra llave principal y no puede tener duplicados. Aquí vamos a crear el nombre. ¿El nombre de qué tamaño puede ser? Pues tenemos que empezar a definir un nombre de una facultad. ¿Como de qué tamaño puede ser? No, pues que ingeniería industrial, ingeniería agroindustrial. Ah, no, pues es más o menos, sería un texto corto. Un texto corto tiene hasta 255 caracteres, podríamos decir, no, pues cabe en unos 30 caracteres. Entonces, ahí nos quedarían los 30 caracteres de la facultad. Y ya me quedó creada la tabla facultad. Yo puedo darle clic derecho aquí y guardar, y me guarda el contenido de la tabla. Y si la quiero cerrar, pues le puedo dar aquí cerrar y ya queda cerrada. Si quiero crear una tabla, vamos a crear nuestra tabla programa, pues le decimos aquí crear tabla y lo mismo nos crea una nueva tabla así como la que teníamos ahorita. Entonces le doy clic en la tabla. Si yo le doy doble clic en la tabla me la muestra aquí. Recuerden que aquí yo podría crearle
Si yo le digo aquí texto corto a este campo, podría crearle los atributos. Miremos un momento los atributos en facultad. Miren que lo que creamos por vista de diseño nos quedó aquí. O sea, son dos formas de crear nuestros atributos. Pero aquí considero que no es tan práctico hacerlo, sino que es mejor siempre hacerlo desde la vista de diseño. Entonces voy a crear mi otra tabla, le doy doble clic y le digo, le puedo dar aquí clic derecho vista diseño, o aquí ver vista diseño, o aquí también cuando estoy vista diseño, cualquiera de esas formas. Entonces vámonos aquí a vista diseño, me pide el nombre de la tabla, se llama programa, y aceptar. Entonces ya tenemos nuestra tabla programa y le decimos ver, bueno, ya lo tengo en vista diseño, entonces le vamos a hacer nuestro código programa, nuestra llave programa. El tipo de dato, bueno, este programa, digamos que los programas son que 810, que 720, entonces sería numérico, no lo vamos a hacer autonumerado porque recuerden que autonumerado sería que queremos que haga una serie consecutiva del 1, 2, 3, 4, entonces no. Aquí nuestro programa queremos que se llame 760, 761, entonces lo ponemos así. El nombre del programa, que es lo que teníamos allí, y el nombre del programa, entonces, ¿cómo sería? Pues texto corto también, y que cabe allí, pues también en unos 30, ¿no? Digamos que en facultad era ingeniería y un programa sea ingeniería industrial, ingeniería de sistemas, entonces tenemos nuestro programa. Dijimos que aquí iba el código de la facultad, entonces le ponemos el código de la facultad. Normalmente por nomenclatura uno le pone la misma identificación, pero igual la base de datos lo reconoce. Cuando hagamos las relaciones, si de pronto este nombre me queda un poquito diferente, no importa, si yo le pusiera ID facultad de programa, entonces no tendría problema porque igual él está en la tabla programa y después lo voy a relacionar con la facultad de programa. Entonces, ID facultad, aquí hay que tener un detalle, esta es mi llave foránea y debe tener el mismo tipo de datos del otro, porque es que si tengo una facultad que es numérica, pues aquí no podría poner una facultad que sea AB01, ¿no? Tiene que ser también numérica, tiene que ser exacta. Entonces, allí estaba autonumerado, pero aquí no la puedo poner autonumerada, ¿por qué? Porque aquí lo que tengo que poner es el código exacto de la facultad de ese programa. Si este programa tiene la facultad 1 o la 5 así, pues tendría que ponerlo. Entonces el autonumerado solo me queda ya. El equivalente a ese sería el número. Y ya tengo mi tabla programa. Yo la puedo también cerrar por aquí, o lo que decíamos, por aquí arriba le puedo decir guardar para guardarla. La llave aquí, como la puedo organizar o poner, recuerden que le puedo dar aquí, aquí, y vuelve y me queda la llave ahí. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es si los datos, si por ejemplo son obligatorios o no. La llave siempre es obligatoria, entonces miren que dice requerido, sí. Un nombre, pues el nombre del programa debería ser obligatorio, no que me lo dejen en blanco. Si van a crear un programa y dejarlo en blanco, pues no tendría sentido. Entonces este nombre también yo debería decirle que es requerido. Entonces le doy clic aquí y le pongo sí, y eso me dice que es requerido. El ID facultad, ese sí que es cierto que es requerido, no se puede quedar en blanco porque esta facultad es la que me hace la relación con la otra facultad, entonces no puedo dejar que alguien vaya a dejar de digitar ese dato, entonces le pongo requerido sí, y ahí ya me queda. Entonces de esta forma ya me quedó lista mi tabla programa. Devolvámonos un momentico a facultad. En facultad, si le digo vista diseño, el nombre también debería ser requerido, entonces le voy a poner aquí el nombre que es requerido. Recuerden que requerido es que es obligatorio que se le dé ahí ese dato, o sea, obligatorio que se digite el nombre, que se digite la llave. La llave ya nos quedó requerida porque sabemos que es parte de la llave, es indexado, entonces ahí no habría problema. Voy a cerrar estos para que nos queden allí ya guardadas para nuestros datos. Aquí tendríamos que seguir construyendo, entonces guardando nuestras otras tablas, creando nuestra tabla estudiantes, tabla cursos, tabla docente y tabla estudiante curso. Por ahora solo voy a mostrar pues ya estas dos. Una vez, uno lo primero que tiene que hacer en una base de datos antes de guardar cualquier dato es crear todo el esquema, toda la estructura, hacerla muy bien, hacerla con todas las relaciones. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a controlar que se graben los datos correctamente y que no haya inconsistencia y que no haya redundancia.
que es algo muy crítico en la base de datos porque la base de datos debe conservar la integridad, o sea, que todo corresponda, que todo esté muy bien. Entonces digamos que aquí creamos nuestras otras tablas, ahorita les muestro ya el ejemplo con todas las tablas, pero que hemos creado nuestra tabla cursos y todo, entonces ahora vamos a ir a hacer nuestras relaciones, las que mostramos en el ejemplo. ¿Cómo nos vamos a hacer las relaciones? Nos vamos a herramienta de base de datos, relaciones, y en relaciones nos aparecen nuestras relaciones, entonces yo le puedo decir aquí agregar, o uno también puede arrastrarlas de aquí, entonces voy a agregar esta y voy a arreglar programa, y ahí ya me quedan mis dos relaciones. Perdón, aquí saqué dos veces y aquí le puedo decir ocultar tabla y aquí nos sirve para mostrar el ejemplo que le saco la tabla programa. Entonces ya tengo mis dos tablas. Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues voy a hacer la relación entre ellas. Esto es clave. Si yo no armo la relación entre ellas, por más que tenga aquí ID facultad, él no va a saber que la relación es entre estas dos. Por eso es que decía ahorita que este podría tener un nombre un poquito diferente, pero pues por nomenclatura es mejor poner el mismo para que lo reconozcamos. Aquí lo que voy a hacer es relacionar estas dos y siempre se va a relacionar dos facultades que existen. O sea, si esta es la facultad, si este pertenece a la facultad 01, cuando tenga el dato, este dato se va a relacionar con la 01 de acá, ¿no? No se va a relacionar con la 02 o la 03, se van a relacionar ellas mismas. Por eso los datos tienen que ser los mismos. Entonces voy a relacionar aquí, le doy clic, es una relación de uno a muchos, ¿no? De facultad a programa, facultad 1 y programa muchos. Siempre armo la relación en esta base de datos Access de uno a muchos. Entonces le doy clic en la facultad, arrastro y le doy clic a ID facultad en programa. Ojo que debo hacerlo entre los dos elementos que corresponden. Entonces miren, me muestra facultad de ID facultad, programa ID facultad, está correcto y lo voy a crear. ¿Qué es exigir integridad referencial? Exigir integridad referencial es que me exija que yo no vaya a crear aquí una facultad en programa que no exista en la tabla facultad. Si yo no le digo esto, él me va a permitir de pronto crear una facultad que no exista acá. Entonces le digo exigir integridad referencial. ¿Y qué es actualizar en cascada los campos relacionados? Pues que en las relaciones que yo tenga me permita actualizar. Si yo armo una relación entre facultad y programa, me puede permitir que actualice los programas que pertenecen a una facultad. Entonces actualizar y eliminar, pues es eliminar esto que yo pueda hacer así en cascada. Entonces yo puedo eliminarle los programas de una facultad. Me queda un tipo de relación, uno a varios, y le digo crear. Entonces ahí ya me creó mi relación y me quedó buena porque dice de uno a muchos. Facultad 1 a programa muchos. Entonces aquí termina este ejemplo y ahora en el próximo video vamos a ver ya todo nuestro ejemplo completo con todas nuestras relaciones.